Soy Javier Almendros y este es el podcast número 312 de este hueco hoy para volver a contar una victoria de New England, una victoria además abultada, aunque creo que hay que, igual que de la otra manera, y la otra semana poníamos un poco el pie en el freno de esa desesperación, un poco que llegaba por todos lados en New England, creo que ahora igual también tenemos que poner un poco el pie en el freno y no creernos que nos hemos convertido en algo que creo que todavía probablemente no somos, aunque sí que hay cosas que son de enorme mérito y que hay que resaltar, ¿eh? O sea que no, una cosa no quita la otra. Victoria 42-13 con prácticamente un cuarto entero, el último en el que no se jugó prácticamente nada, minutos de la basura para mí, en el que ya New England tenía roto el partido con un 35-6 y en el que el partido estaba terminado, con lo cual victoria muy cómoda sin tener que hacer de nuevo, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces y tampoco se produjo. Esta vez un drive para ganar el partido en el último cuarto. El partido se podría leer, si veis prácticamente el split, ¿no? de puntuación, en un comienzo en el que Carolina dio miedo, nos hace un 3 y fuera y ellos con el balón anotan touchdown con un drive muy sostenido, muy fácil, y luego a partir de ahí parece como que ya el partido se terminó, ¿no? Y fue una dominancia completa por parte de New England, ¿no? Esa podría ser una lectura. La mía es otra. El primer drive sí que es un primer drive de Carolina muy muy sobrado, en el que nos superan. Ya está González, ya estamos defendiendo en individual, ya tenemos, digamos, a todas nuestras piezas, y aún así es tremendamente fácil como nos recorren el campo desde atrás hacia adelante y nos anotan un touchdown, y de nuevo nos vuelven a anotar touchdown en un partido que yo creo que debe ser de los que hemos empezado esta temporada prácticamente, yo creo que en todos, si no es en todos, prácticamente al menos en 3 seguro hemos empezado recibiendo un touchdown en el primero de los drives del equipo rival, con lo cual la preparación defensiva yo creo que ahí tiene todavía mucho margen de mejora. Es verdad que New England comete un 3 y fuera, para ya a Carolina, y ese retorno de punt acaba siendo, pues es un retorno de 80 y tantas yardas, quiero recordar, de Marcus Jones, que pone el empate en el marcador, y así más o menos cerramos el primer cuarto. Pero New England ahí ofensivamente no había hecho nada, creo que había tenido básicamente 3 balones y no tenía ni 10 yardas. Sí que es cierto que en ese segundo cuarto New England podríamos pensar que vuelve otra vez a dominar, ofensiva, defensivamente hablando, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es otra, completamente diferente desde mi punto de vista. De hecho, el final de la primera mitad da un empate prácticamente en yardas. Carolina no comete teóricamente ningún error, no hay ninguna pérdida de balón, New England tampoco, y en cambio en una igualdad de yardas New England se va con un 28-6 al descanso, fruto en gran medida de las 100 y pico yardas que había hecho de retorno Marcus Jones, y que esos drives de New England habían sido realmente sostenidos. Había conseguido convertir en sus oportunidades, muchas de ellas, como os he dicho, en 3 ocasiones, una de ellas al menos mejorada por el retorno de Marcus Jones, acababa terminando los drives y anotando ese touchdown. Cómo se ajusta defensivamente es de una manera parcial, y cómo se juega esa primera mitad creo que tiene matices. Luego la segunda sí que es verdad que es un baño, sobre todo el tercer cuarto. No acaba de reaccionar en ningún momento ni el ataque ni la defensa de Carolina, y New England sigue imponiendo, yo creo que aún con más motivo, un martillo pilón, y acaba destrozando el partido, ¿no? Con ese segundo touchdown ya en el último cuarto, que yo creo que cierra ya el partido, ¿no? Con esos 42-6, como os he dicho, ¿no? Los últimos
6 puntos fueron meramente testimoniales desde mi punto de vista de Carolina. Como os he dicho, la realidad para mí es otra. Permitimos, ya os digo, todos los drives prácticamente que nos llegaran a campo propio. Los 3 o 4 primeros drives llegan hasta prácticamente la yarda 40 y es verdad que ahí siempre cometen el error. Cuando es verdad que fuimos un poco más agresivos, le pusimos algo más de contundencia, sobre todo en el juego de carrera, volvimos otra vez a ponerles en problemas y en los terceros downs además cometieron errores, con lo cual en ese aspecto sí que es verdad que fuimos un poquito mejores, pero yo no vi tampoco defensivamente hablando una dominancia, por ejemplo, como sí que vi en el partido de Steelers. Esto no fue un 3 y fuera, 3 y fuera, 3 y fuera, ¿no? Ellos acababan haciendo cosas. Por ese lado, creo que no hay tampoco que desmerecer a la defensa de New England. Yo creo que permitimos únicamente, creo que son 3 completos con Macmillan, 2 o 3 completos, creo que son 2 de 3 o algo así. Las penalizaciones están controladas, los errores están controlados y volvemos otra vez un poco a la misma historia de siempre. Cuando controlamos el nivel de carrera, la sangría en las yardas de carrera, que sí que con Chuba Hubbard yo creo que nos hicieron más daño al principio, y las empiezas a limitar, los terceros y cortos se acaban convirtiendo en terceras y 4, terceras y 6, terceras y 7. Ahí sí que en ese momento empezamos a gestionarlo de otra manera, y el partido empieza a ponérsenos mucho más de cara. Cuando además, aunque no lleguemos al quarterback, ¿no? Había un juego bastante rápido en el que Bryce Young, yo creo que no dio tampoco muchas opciones a la defensiva de New England. Pero sí que, digamos, limitaba un poco esas primeras, segundas lecturas rápidas y por lo tanto empezaron a fallar, ¿no? A cometer errores, empezó a lanzar, digamos, con algo más de presión. Yo no creo que fuera un partido en el que especialmente tampoco fuera relevante cómo fuimos o cómo llegamos a Bryce Young, y sí que un poco por ahí fue un poco todo el tema del partido, ¿no? De minimizar el tiempo que podía tener tranquilo y cómodo en el pocket, y por otro lado tener un poco más controlada tanto el primero, el juego de carrera en primeros downs, que yo creo que fue clave, la entrada de Durden otra vez, Tonga, la mezcla con Barmore en algún caso, sobre todo Gibbons también, cuando empezó a tener más snaps en vez de Spillane, que yo creo que demostró de nuevo otra vez algún tipo de fallo. Cuando empezamos ahí a limitar esos tackle for loss que por ejemplo lleva, creo que Tonga, Clevon Chesson también tuvo algunos, sobre todo esos tackle for loss que fueron del orden de 5, creo recordar, en el partido, creo que fueron también muy muy relevantes para ir un poco minando ese juego ofensivo, ¿no? Y Dave Canales yo creo que se vio en ese aspecto superado. Pero ya os digo, para mí en ningún momento del partido fue un partido con la sensación que vi con Las Vegas o con incluso Steelers, ¿no? Fue un poco más una sensación de que éramos capaces de pararles, pero no éramos capaces de cerrarles del todo, ¿no? De controlarles 100% el partido. Al final nos anotan 13 puntos, o sea que tenéis también que poner en contexto lo que estoy diciendo, pero que la producción de yardas es más de 300 y pico. Es verdad que podríamos quitar las últimas 100 porque se producen a lo mejor en esos minutos, como os he dicho, ¿no? de la basura, y ya incluso ni siquiera con Bryce Young en el campo, ¿no? Con Andy Dalton llevando y comandando ese último drive, pero creo que New England tuvo, sobre todo en la primera parte, aunque se fue con ese 28-6, no tuvo, creo, un control del partido tan claro como decía el marcador.
Y por ahí un poco la lectura global. El equipo, sin embargo, creo que una vez mirado el partido en su conjunto, hay que poner varias claves que yo creo que son fundamentales y que no podemos obviarlas. Habiendo dicho, digamos, una parte de anclarnos un poco a la tierra y al suelo y pensar que esto todavía no ha terminado. Lo primero, es un equipo que viene de una derrota muy dura, de incluso, bueno, nosotros aquí en Patriots también, yo creo que hemos sido bastante también duros con ellos, porque esas 5 pérdidas de balón, toda la gestión que había habido, ¿no? De cómo se gestiona toda la parte del juego de carrera del partido de Steelers, creo que en cierta manera con razón nos había lastrado y que era criticable. Ellos se reponen de esa situación, no solo se reponen de esa situación, sino que demuestran, ¿no? O verbalizan que Terrell Williams también tiene un cáncer de próstata, como dijo también Bravel en la última de las ruedas de prensa previas al partido, y que todo eso de lo que acaban viniendo y qué partido juegan con esa capacidad mental, ¿no? de sobreponerse y de jugar un partido primero sin errores después de donde veníamos, y segundo echándole la cara al partido, que no empezó del todo bien, ya os digo. Para mí es una manera de demostrar también que hay equipo, ¿no? Y que está trabajado. Yo creo que este equipo habría tenido muchos más problemas en años anteriores conforme empezó el partido, ya os digo, ¿no? Un drive muy bueno de Carolina, sin capacidad prácticamente de responder, y un drive malísimo por nuestra parte. Cómo se gestiona también toda la parte del juego terrestre, en el que no hay un castigo obvio a Ramondre Stevenson, aunque ya Bravel lo había adelantado, pero se puso encima de la mesa también, y hubo una compartición prácticamente equitativa, al menos hasta cierta parte del partido, como un comité, con los 3 tomando snaps, los 3 running backs haciendo el tipo de jugada y alternando, también ocultando un poco si iba a ser un tipo de jugada u otro, si ibas a jugar protección de pases, si era yardaje por el centro o lo que fuera. Todo eso se fue ocultando, y yo creo que ahí también se gestionó de una manera en la que no estábamos acostumbrados, ni con Mayo ni con Belichick. Se lavaron los trapos sucios que se hayan lavado dentro de casa, y eso creo que fortaleció también el equipo y la respuesta del colectivo, con palabras también interesantes por parte de Stephon Diggs, que creo que está ejerciendo esa labor, ¿no? Que yo creo que en cierta manera iba dentro de su contrato, entre comillas, ¿no? De ser un líder, de ser un aliciente para un vestuario falto un poco de referentes o de gente que diera la voz de toque. Drake May también cerrando el círculo en el vídeo de vestuario también. Creo que también es otro mensaje, entre comillas, ¿no? de liderazgo, de lo que tiene que ser un quarterback. Yo creo que no lo habíamos visto, ¿no? con Tom Brady normalmente. Recordar, ¿no? Eran otros jugadores, ¿no? Los que tomaban la partida, ¿no? McCourty o incluso el de equipos especiales. Disculpar que ahora mismo no me sale el nombre. Y Brady nunca estaba ahí. En cambio sí que se le está poniendo, ¿no? En ese foco a Drake May, que debe asumir como parte importante que tiene que ser de liderazgo del equipo y de tirar del equipo. La magnífica gestión también de un ataque en global, ya no solo por el juego de carrera, que no puso en riesgo ni el juego aéreo ni el propio juego terrestre, balanceándolo muchísimo mejor, no cayendo en el primer partido con 40 y tantos pases de Maye, no teniendo que ponerle tampoco en lanzamientos tremendamente complicados. Yo creo que tiene lanzamientos de muchísimo nivel, como ya os he dicho, tiene lanzamientos de quarterback top. Hay un back shoulder a Diggs, otro a Boutique, creo, algunos balones por el centro a Hooper, creo que es, algún touchdown, creo que el de Hunter Henry. Os hablo de memoria, tiene 3 o 4 balones cada partido de decir, madre mía, qué pedazo de quarterback. Pero quitando esos destellos, y son lanzamientos además que él hace
de una manera mucho más cómoda de las que acaba haciendo otro tipo de lanzamientos. McDaniels está siendo también, y ya lo uno a las partes destacadas, está siendo una de las claves. Que haya puesto al equipo en guarismos por encima de los 30 y tantos puntos, 40, que Drake May lleve 3 partidos consecutivos con completos por encima del 75%, más de 200 yardas, prácticamente sin errores, quitando la interceptación y el fumble evidentemente, pero sin tenerle con partidos en los que tenga él que llevar, digamos, el peso del equipo. Cómo está gestionando y leyendo todas las defensas rivales, cambiando además el play call, jugando de una manera y al drive siguiente jugándole de otra, atacándote por fuera, por dentro, jugándote cuartos downs con una confianza, como os he dicho, en ese 4-3 a Stephon Diggs. Para mí el play call en general, ya os digo que hay detalles, es una de las razones más importantes que hay que poner en la balanza para definir el por qué hoy New England está 2-2, acaba de ganar a Carolina, evidentemente, que también hay que ponerlo también en ese contexto, pero que podría estar perfectamente 4-0 si no hubiéramos cometido en 2 partidos un montón de errores. También podríamos haber perdido el partido de Miami, o sea que hay que ponerlo también ahí todo, pero que evidentemente ahí está el punto, yo creo, clave en el que McDaniels ya no solo ha sabido jugar con las virtudes de May, y luego hablaremos un poco más en detalle del desempeño de May, sino que está jugando con lo que tiene. Ha ido metiendo poco a poco las virtudes de cada uno de sus jugadores. Ayer fue Stephon Diggs, que en una recuperación de un año, normalmente una ACL tardan entre 8 y 10 meses en estar en el campo, pero les suele costar otros 3 meses, 4 meses más el volver a estar a un gran nivel. Y ayer Diggs ya estuvo, yo creo, ya hizo su primer partido con New England con 100 yardas, 8 completos, creo, de 8, si no recuerdo mal. Ayer hubo un equipo que prácticamente no cometió errores, que podría haber sido mucho mejor, sí, pero que no cometió errores. El punto adicional, y con esto yo creo que puedo cerrar la parte del ataque, es el desempeño de la línea. No sé si Steelers, Miami y Carolina, incluso Las Vegas, aunque hubo una segunda parte que yo no estuvo, creo, la línea tan bien, pero creo que no sé si son esa piedra de toque, pero el partido ayer fue impoluto prácticamente de la línea ofensiva. No hubo errores, creo recordar, en penalizaciones, ni por holding ni por false start, si no recuerdo mal. No hubo grandes problemas en cuanto a la protección de May. May estuvo jugando tremendamente cómodo y aguantando en el pocket lo que tuvo que aguantar. Está empezando a tener esa, ¿cómo llamarlo?, esa confianza en el pocket y aguantar un poco ese último medio segundo. Y cuando tiene tiempo, además, May te acaba de convertir unos lanzamientos tremendamente espectaculares. Y ahí hay que poner también en el debe a Doug Marrone, que ha construido mucho más rápido de lo que yo me esperaba. Ya os digo, hay que ver probablemente contra otras defensive lines, a ver cómo gestionamos todo esto, pero hoy por hoy el ataque está mucho más maduro de lo que yo habría esperado en este último primer mes o en estos 4 primeros partidos, sin desmerecer que probablemente tendríamos que haber estado en otras situaciones, pero creo que, como os he dicho, tanto el play call de McDaniels, la gestión por parte del equipo de todo el juego ofensivo, bien sea McDaniels con el juego aéreo, etcétera, cómo se gestiona también todos los errores de pase que hubo, de pérdida de balón que hubo con los running backs, la línea ofensiva, todo eso creo que está en el haber de este equipo y que creo que hay que mencionarlo porque el ataque, como os he dicho, ¿no?, está en números estratosféricos. La defensa probablemente hizo una mejor segunda parte, cerrando prácticamente a cal y canto y minimizando mucho más todo el juego, con un Bryce Young mucho más desesperado en la segunda parte, en la que creo que nos los comimos moralmente.
El porcentaje probablemente de acierto en la primera no fue tanto, tuvimos yo creo que algún problemilla más, gestionamos yo creo que de nuevo mucho peor toda la parte de la rotación, tuvimos que volver a tener que ir por detrás para no usar a Milton Williams y Barmore en el juego de carrera, tuvimos que esperar también para usar a Jennings o incluso a Keyon White de maneras diferentes, la entrada de Gibbons, todo este tipo de problemas, e incluso el uso de Dagger, ¿no? Con la lesión de Hawkins, creo que también nos dio mucha más consistencia en ese tercer cuarto, no sé si relacionada con todo ello, todo junto con lo que estoy diciendo, o simplemente porque fue lo que fue. Pero creo que hay síntomas de que se cometen todavía en defensa, para mí, caprichos o decisiones que creo que no están tan relacionadas con la calidad de los jugadores o de lo que aportan al colectivo esos jugadores, como os he dicho, ¿no? Yo creo que ahora mismo Tonga, Durden, incluso Joshua Farmer son parte de la rotación y deberían tener muchos más snaps de los que están teniendo. El tener a Milton Williams es clave, ¿no? Y generó en momentos clave también situaciones puntuales que yo creo que nos salvaron de muchísimas cosas. Incluso Barmore, creo que ayer fue el mejor Barmore de toda la temporada, aunque se le vieron muchísimos holdings, etcétera. Hubo mucha más permisividad ayer por parte de los árbitros, pero por otro lado creo que aún nos faltan cosas, nos falta tener un edge de calidad. Clevon Chesson está jugando muy por encima de lo que yo podría haber esperado, pero no es un grandísimo edge. Harold Landry no está mal y está mejor también de lo que yo habría esperado, pero bueno, entiendo también que viene un poco también limitado porque es de la cuerda de Bravel y necesitaba, yo creo, gente así. No tengo muchísima confianza ni en Spillane, ni en Gibbons, ni Christian Ellis cuando las cosas se pongan realmente complicadas y contra equipos de muchísimo nivel. Spillane para mí es una de las decepciones y ayer no juega del todo mal, pero vamos, yo después de lo que habíamos visto en Las Vegas no creo que esté a ese nivel. Y luego es verdad que en la secundaria empiezas a ver ya cosas que esperabas, más al hombre, más presión, más release con contacto y ya ves abierto, ¿no? A Carlton Davis y a González, ¿no? Que yo creo que era cualquier sueño de aficionado de New England, y ya lo ves ayer y dices, bueno, todavía aquí queda, ¿no? Quedan algunas cosas, ¿no? Es verdad que están pitando además los árbitros en general mucho más blandos con el pass interference, que para mí pues bueno, es cuestión de acostumbrarse al final y es un poco de nivel de tolerancia con otros años, con otros partidos, con otro grupo de árbitros, pero por ese lado creo que hay margen todavía de mejora. Ayer no vi los shutdown corner que podríamos haber esperado, habiendo hecho un partido más o menos notable, pero bueno, mi expectativa era mucho mayor, sin más, ¿no? Pero bueno, que en general, y cerrando un poco esta larguísima introducción, el equipo ofensiva y defensivamente empieza a dar señales un poco de consistencia. El salto y el nivel mental de superar tan rápidamente lo del partido de Steelers, aún jugando en casa, creo que es notable y creo que hay que ponerlo en el punto de mira durante esta semana, evidentemente. Creo que todavía nos queda muchísimo. Tenemos la piedra de toque con el viaje a Buffalo, o sea que tampoco hay que ir mucho más allá. Ahí veremos un poco nuestro nivel real. Ahora mismo yo no digo que Buffalo no sea superior y que 9 de cada 10 partidos nos vayan a ganar, pero sí que espero que sea un equipo, el de New England, que sea capaz de competirle y de plantarle cara, porque creo que estos Buffalo, siendo lo que son un grandísimo equipo y siguen siéndolo y ganarán la AFC Este probablemente, es un equipo cada vez, cada año, digamos, más batible, más complicado de jugarle a Josh Allen,
más juego de carrera, con James Cook tal vez, pero cada vez creo que son equipos no tan excepcionales o tan fuera de la... o que la diferencia, digamos, se ha venido a disminuir por nuestro crecimiento y porque ellos yo creo que no están, digamos, a ese mismo nivel estratosférico que es normal, ¿no? Que habían estado en años anteriores. Creo que les podemos jugar de tú a tú, cara a cara, y nos dará un poco la piedra de toque, ¿no? Sin más, ¿no? Ganemos o perdamos, creo que tampoco tendrá muchísima más relevancia, y creo que no va a cambiar nada esta temporada nuestra. Somos un equipo 2-2, evidentemente una victoria en Buffalo pues empezará a levantar todos los ríos de tinta de la prensa, etcétera, pero que una derrota creo que tampoco va a cambiar absolutamente nada, es lo que hay. Somos un equipo en construcción, no estamos todavía, creo, para esas batallas, se están dando pasos, como ya os dije el otro día, creo que todavía nos falta profundidad en el defensive tackle, nos falta un edge de gran calidad, nos faltan cierto tipo de linebackers, nos falta con Craig Woodson, creo que puede ser un gran jugador, creo que necesitamos a alguien más que no sea Hawkins. Necesitamos también desarrollar algún cornerback de cierto nivel. Cuando entraron el otro día los Alex Austin y Woods, etcétera, bueno, simplemente bueno. En ataque yo creo que igual necesitamos también algún tipo de talento más. Bueno, necesitamos yo creo todavía muchas más cosas para dar ese pequeño salto. ¿Se puede con este equipo llegar lejos? ¿Se puede intentar atacar hacia playoffs? Creo que sí. Hay que dar tiempo, no sé si será esta temporada. Y hay que empezar a acertar en el draft y sacar esos talentos diferenciales, ¿no? Que lo estamos viendo ya por ejemplo, con unos Aston Gentry o Marion Hampton, que ya empiezan a demostrar lo que prometían. O el propio Macmillan, ¿no? Que visteis que aun marcado con gente super top todavía era capaz, ¿no? de hacer jugadas. Eso es lo que al final necesitamos, ¿no? Acertar en el draft y que el talento este diferencial acabe viniendo, porque la única manera es que venga desde el draft. Y por ese lado el equipo creo que está en camino positivo, y vamos a dejarlo ahí porque ya os digo, yo no quiero tampoco saltar un poco las alarmas en el sentido negativo el otro día con Steelers, ni ahora tampoco pensar que somos el mejor equipo de esta liga, porque creo que no es así. Vamos a ir parte por parte con Drake Maye. Para mí lo principal, tiene de nuevo otros 2 o 3 lanzamientos fuera de plataforma que son demasiado altos para mí, y demasiado cortos. Alguno de ellos lo lanza sin respetar la posición de los pies. Hay uno, por ejemplo, creo que es a Boutte o a Hooper, ya no me acuerdo, por el lado izquierdo del ataque de New England, en el que estaba completamente solo, y probablemente si llega a haber lanzado bien y no tuviendo que ir al suelo, habrían sido otras 15 o 20 yardas más. Sigue cometiendo, digamos, ese pequeño detalle, ¿no? De los errores. Hubo otro balón también a Hunter Henry, creo, corto, pero por el resto, ya os digo, ¿no? El play call, cómo está usando McDaniels a Drake Maye, usando su capacidad con las piernas, pero usándola con bootlegs, usándola en escapatorias cuando se abrieran las defensas, habiéndole explicado que cuando haya identificado defensas zonales, que tiene más fácil, ¿no? Una vez se abra el pocket del escapar, y limitándolo a eso. No le ha vuelto a dar, que yo sepa, carreras diseñadas para él, que yo recuerde, al menos que yo recuerde, aunque sí que tiene, creo, opciones, ¿no? Como la del quarterback, ¿no? Que sale en bootleg, y si el receptor en bootleg está cubierto, muchas veces yo creo que él tiene la opción, ¿no? De continuar y de conseguir el touchdown o de conseguir el primer down. Ya lo hemos visto en algún caso, ¿no? O sea, sí que hay options, sí que tiene alguna vez la oportunidad de correr o lanzar incluso. Ya os digo, sobre todo hay 2 o 3 bootlegs en las que se le está dando esa capacidad de tomar la decisión, pero se le está conteniendo muchísimo.
se le ha enseñado también a no ir al choque, está tirándose sin tener que rascar esa última yarda y evitando muchísimo el contacto. Ya os digo, creo que el play call de McDaniel se va adaptando. Hay pases mucho más largos. Yo creo que si fuéramos a la media, ¿no?, de completos, pues te da valores superiores a lo que tuvimos. Está en el torno de 12 yardas. No recuerdo los de los partidos anteriores, pero me atrevería a decir que ya hemos visto, ¿no?, el mapeado tanto de Miami como de Las Vegas, porque lo vimos en la previa de Steelers. Teníamos yardaje muy corto, con pases prácticamente en zona muy corta. Con Steelers yo creo que también se hizo muchísimo ese ataque en zona de juego rápido. Ayer fue un poco diferente en ese aspecto, ¿no? También es verdad que con jugadas rotas por play call, yo creo, puro y duro, con situaciones en las que yo creo que McDaniels la definió para yardas after catch. Pero por ese lado creo que está tremendamente bien gestionado y limitando, yo creo, muchísimo el riesgo que se corre. Completando 14 de 17 ayer, otra vez 200 yardas, un 80% de completos. Imaginaros, ¿no?, lo fácil que acaba siendo, aunque esté lanzando a distancias mucho mayores. Digo fácil que no se consigue un 80 y tantos %, si no es con un esquema en el que está facilitando muchísimo, ¿no?, esos completos, además de la línea ofensiva, que lo decíamos antes. Tomó, yo creo que prácticamente buenas decisiones siempre, bien llevado, ya os digo, asumiendo el sack incluso en algún caso sin ningún problema, sin darle mayor continuidad. Creo que los errores cometidos en partidos anteriores, ya os digo, ya no solo el contacto el año pasado en los scrambles, sino también el tema de los sacks con la pérdida de balón del partido de Steelers. Creo que todo eso se está trabajando sin tener que darle tanto ruido ni castigos como Belichick, sino que al final, ya os digo, es una manera de gestionarlo diferente. De momento en este partido ha funcionado. Vamos a ver a largo plazo. Muy buenas decisiones, ya os digo, tanto en el pick play que habilita a Hunter Henry en el touchdown, el touchdown, el lanzamiento a Mac Hollins, para mí también en una sim, tremendamente también muy bueno. O sea, muy buenas decisiones, lanzando muy bien, muy cómodo, y creo que en una situación, además, como ya os he dicho antes, ¿no?, con una confianza y con un tiempo en la OL que le permite jugar así. El único punto negativo es que no consigue encontrar la química con Demario Douglas, que se ha convertido ya prácticamente en el último en cuanto a porcentaje de snaps. Juega Demario Douglas simplemente 8 snaps el otro día, 8 snaps, ¿no?, con incluso Kyle Williams por delante con 14, para que os hagáis una idea. Evidentemente, Booty, Diggs siguen estando por encima del 60%, Mac Hollins algo menos, se le usa algo menos, ya os digo, sobre todo también en formaciones con carrera, también se le está usando mucho como bloqueador, no solo a él, sino a Booty. Pero cabe destacar que New England está jugando muchísimo con personal, creo que es 12, joder, siempre lo confundo, con 2 tight ends y un running back, y eso da formaciones cerradas además, y eso está haciendo que sean Booty, Diggs, Booty, Hollins, muchas veces las formaciones que acompañen a los 2 tight ends, ¿no? Se está jugando muchísimo con Hunter Henry y Austin Hooper, que, para que os hagáis una idea, 70 y tantos % Henry y 60 y pico Hooper, por encima prácticamente de todos los receptores, quitando a Booty, o por ese estilo, para que veáis. Entonces New England está jugando muchísimo con personal muy pesado, con los 2 tight ends, los running backs, incluso con split running back lo hemos visto en algún caso. Pero bueno, las formaciones son formaciones muy cerradas. Está jugando con Mac Hollins también muchas veces incrustado para facilitar el juego de carrera. Todo eso, o incluso Diggs saliendo un poco desde el slot. El uso de motions, todo eso está ayudando a un Drake May que, como os he dicho, se lo están poniendo mucho más sencillo de lo que se lo pusieron el año pasado, ¿no? Y creo que ahí McDaniels está demostrando que es si no es el mejor coordinador ofensivo
de esta liga es uno de los mejores ahora mismo. El único miedo es si va a poder mantener y sostener este nivel, ¿no? Durante 17 partidos, ¿no? Porque yo creo que está poniendo muchas veces una parte grande del playbook, pero es verdad que es camaleónico y Dreamate está dando opciones, ya os digo, ¿no? Tanto en corto, está empezando a leer muy bien ya en corto y en pase rápido las coberturas zonales, atacando también entre las dos líneas, atacando también con la sim, está jugando muy bien, aprovechando también los unos contra uno con Booty, ayer también contra Dix, al exterior. Creo que de momento está empezando a dar muchísimo crecimiento en ese aspecto. La OL, como, o sea, que entre ayer Ben Brown y que prácticamente no lo notemos, que Garrett Bradbury continúe a un nivel que yo al menos no me esperaba, incluso en el Pass Pro, que Will Campbell ayer salga completamente limpio, ¿no? Sin ningún problema con los problemas que había sufrido, ¿no? Sobre todo con Elvig o algo así, creo que se llama Nate Elvig, creo que es, de Steelers. Para mí es algo reseñable y poder jugar cómodo te da mucho de las expectativas que tenemos, ¿no? Con este juego de ataque, y ayer lo vimos. Si May tiene tiempo es un martillo pilón y te machaca tanto por dentro como por fuera, ¿no? Y y es muy fácil que no cometa errores. Ya lo vimos el otro día. Cuando los comete lo hemos visto que es bajo presión. Estamos además en un momento dulce, tanto con Henry, Dix saliendo, Mac Hollins también poco a poco va ganando también química. Se le vio algo más perdido en los dos primeros partidos, es lo normal. Muchísima química con Booty. Kyle Williams, creo recordar, ayer no tuvo targets, pero cuando los ha tenido lo ha suplido bien. El problema, ya os digo, es de Mario Douglas, que hay que encontrar algo. Yo creo que no queda mucho para que sea inactivo y entre Chism y empecemos a mirar las cosas de otra manera, porque ahora mismo es que no tiene mucho sentido. La parte de carrera, aunque las yardas por acarreo, digamos, fueron muy elevadas, todavía creo que nos queda en cuanto a ejecutar, aunque hubo una muy buena por el exterior, creo que fue de Gibson. Nos quedan todavía, creo que abrir muchísimos más huecos. Seguimos sufriendo para lo que debería ser un bueno y Moses. Creo que podríamos hacer muchísimo más y tenemos todavía también problemas cuando es una jugada de carrera obvia y se nos incrusta el safety o se nos incrusta el cornerback y entra hacia el tackle for loss. Yo creo que nos falta todavía saber cómo atacar esa parte o cómo defendernos de ese blitz, llamándolo, contra la carrera. No sé la verdad cómo llamarlo. Pues creo que por ahí todavía nos quedan muchas cosas que aprender y la propia línea tiene que crecer, o sea que no hay nada tampoco que creo que sea reseñable, pero creo que todavía tenemos por ahí mucho que trabajar. La parte de los running backs repartiendo snaps, alternando, incluso volviéndole a dar protección a Trevion Henderson, que es una de las claras demostraciones de por qué Belichick yo creo que tenía prácticamente a los running backs un año entero en la nevera. Trevion Henderson venía como uno de los dos mejores, con Dylan Sampson, si no recuerdo mal, como pass protection, y sin embargo fue y sigue siendo un auténtico desastre, ayer cometiendo incluso un holding de esos de tirarlo al suelo y de echarte encima, pero bueno, un holding al final eso es lo que pitan. Pero bueno, se alternó muchísimo, ya os digo, incluso aunque podía pensarse, ¿no?, que Ramondre Stevenson entrara como protección de pase, se corrió bien. Los tres consiguieron buenas jugadas, touchdown de Gibson y Henderson, si no recuerdo mal, también de carrera, con lo cual en ese aspecto, viniendo de donde veníamos con 3 pérdidas del balón, creo que es reseñable, ¿no?, que se recuperará y se recuperará bien. Yo aquí lo único que creo que debo poner como negativo es que Trevion Henderson como segunda ronda parecía que habíamos seleccionado a un jugadorazo, y a mí hoy todavía me parece simplemente un running back estándar, normal, bien, ¿no? Tuvo
muy buenos entrenamientos en Minnesota. La impresión de todo el mundo es que iba para estrella. Yo no estoy viendo todavía, digamos, el que pueda estar a un nivelazo, cuando ya, por ejemplo, ya sí que estamos viéndolo con Genti, o Marion Hampton también está ya empezando a sobresalir, como al final fueron primeras rondas. No los quiero comparar, pero que por ese lado creo que también ha sido un poco, no digo que decepcionante, pero sí que está un pasito por detrás todavía, adaptándose a la liga de lo que yo habría esperado. Tight end y wide receivers, un poco lo que os dije, ¿no? Creo que es el mejor partido de Diggs. Creo que ataca la zona como nadie, se posiciona en los huecos como nadie. Tiene muy buena química con May, está lanzando en anticipación May, completando. Ahora mismo creo que es una de las mejores noticias. Cuando Boutte tiene que estar, está. No estamos abusando tampoco del pase de 50 yardas, estamos siendo, probablemente no teniendo que jugar drives de 10 o de 15 balones. Vamos dándole, yo creo que mucho más yardaje a la cosa, a cada una de las jugadas. O sea, yo creo que la consecución de yardas por jugada o por snap es superior a lo que había originalmente. No estamos jugando tan corto, pero yo creo que nos vamos adaptando a la defensa rival. El uso de Henry de nuevo clave. Austin Hooper puntualmente creo que está cumpliendo, y bloqueando creo que también es una seguridad. Y ya os digo, ¿no? El Boutte también bastante bien. Para mí hay que empezar a darle un poco más de brío a Kyle Williams. Creo que nos puede dar diferencialmente algo que no tenemos con otros receptores. Y luego está el punto de Mario Douglas, que no acabo de, no sé, yo creo que eso es, creo que es carne de trade ahora mismo, pero bueno, no lo sé, no sé por dónde vamos a acabar saliendo en la DL. Un poco ya lo que os he contado. Hay una entrada de Keion White. Yo creo que tiene muchísimos más snaps, empieza a tener una rotación por primera vez, yo creo, desde que perdió la titularidad, mucho más elevada el otro día, en el que se le usa ya no solo como edge, sino también por dentro, en formaciones más pesadas, en las que el edge lo cerraba a lo mejor el linebacker. Empieza a dársele otro tipo de uso, meramente testimonial. No creo que fuera tampoco su mejor partido, pero sí que es un buen síntoma, ¿no? Para mí, que se le esté usando y que se le esté dando rotación, ya no solo en el edge, sino también por dentro. Creo que, sobre todo en snaps de pase, creo que puede generar más por el interior, que lo estaba haciendo contra los tackles. Joshua Farmer, Durden, Tonga, de nuevo, para mí son jugadores que están aportando en la rotación, pero que se les nota, ¿no? Tackle for loss, siempre acaba viendo, ¿no?, algún tipo de jugada. Y ahí en ese aspecto está bastante bien. Y ya os digo, ¿no? Tanto Milton Williams, que a lo mejor no tiene un partido tan espectacular como el de Steelers, pero que sigue ahí, como Barmore, que ya os digo, creo que tuvo uno de sus mejores partidos. Van increciendo, para mí se les va viendo un incremento, y por ese lado pasa, ¿no? Seguimos, yo creo, teniendo la debilidad en el edge, pero bueno, es lo que hay. Un poco lo que os he dicho, ¿no? También, el uso de Durden y Tonga, Farmer, etcétera, en la rotación de carrera. Nos empeñamos en jugar ese primer drive siempre con Milton Williams y Barmore en todos los snaps, y creo que no es tan necesario, incluso por propia rotación, y por dosificación de los snaps. En cuanto a los linebackers, el esquema fue Spillane prácticamente todo, hasta que luego ya empiezan a rotar con otros jugadores. Mapu entra básicamente está usado en snaps de pase, como cobertura del tight end, básicamente, ya que ayer tanto con Tremble como con Wertz, creo que es el rookie, que no recuerdo ahora mismo el nombre, se nos siguió haciendo algo de daño, como siempre. Con los tight ends tenemos ahí un problema.
Pero aunque Spillane, ya os digo, no sigue patrones de sus peores partidos, sino que está dando un poquito más, otro tipo de desempeño, sigue fallando de todas formas tackles. El Gibbons, cuando entra, se nota muchísimo más que cuando lo hace Christian Ellis. De momento están alternando, prácticamente tienen el mismo número de snaps el uno y el otro, entre Gibbons y Christian Ellis, pero creo que fue clave, ¿no? Cuando se empieza a usar a Gibbons, sobre todo en juego de carrera, creo que entró bastante bien y tuvo alguna jugada también de mérito, pero ahí tenemos un problema, ¿no? Yo no descarto, ¿no?, que vayamos a buscar algún tipo de traspaso de fondo de armario, porque no tengo tan claro, ¿no? Yo la profundidad, sobre todo como tenemos algún lesionado, pero bueno, ahora viene Tabay, ¿no? Teóricamente de vuelta, vamos a ver cómo entra en todo esto, pero no descartaría, ¿no? A lo mejor que Tabay pudiera estar peleando por la titularidad, vamos a ver, ¿no? Porque no es el perfil de jugador que es Christian Ellis o Gibbons, pero bueno. El problema lo seguimos teniendo con las coberturas, básicamente, con los running backs en espacios abiertos somos una feria. Mapu cuando entra es claramente a coger a un tight end y entonces no lo hace del todo mal, pero sobre todo en jugadas en las que tenemos una formación base y acaba saliendo el running back a recibir, tenemos ahí una limitación clarísima, ¿no? Y por ahí parte de los problemas. En la secundaria, la buena noticia es que González está jugando, que ha vuelto al final una semana antes de lo máximo que habríamos dicho por el tema de IR, en el que ya Tabay teóricamente podría volver a partir de la semana que viene, si no recuerdo mal. La mala noticia, entre comillas, es la de Hawkins lesionado. Por eso también el nivel de snaps de Kyle Dagger subió. Del Petus también tiene algún tipo de... tiene también nivel alto de snaps, o sea que también se le rotó muchísimo. Craig Woodson prácticamente el 100% de los snaps y creo que lo hizo bien. Hace bastantes jugadas de limpiafondos, de corregir los huecos y los errores de los demás. Yo lo sigo viendo como, creo que es más útil cerca de la caja. De nuevo, yo creo que es el tipo de jugador que te cierra bien los huecos en zona, que te limpia un poco la zona underneath, etcétera. Yo como safety en profundo, como split safety, lo veo mucho más gris, menos productivo. Por ahí creo que seguimos teniendo una rémora de un safety que pueda jugar en profundo y que te pueda producir, y ahí no lo tenemos, pero bueno, es un poco lo que hay. Ya os lo he dicho, vimos mucho más press, vimos mucho más individual, volvimos a tener los problemas con los tight ends, un poco yo creo que cosas que ya os he dicho. Y en equipos especiales ya lo he comentado también, ¿no? Marcus Jones creo que clave en el partido, de hecho le dan el balón, Borregales no falla ninguno de los extra point, que creo que son 7, si no recuerdo mal, con lo cual por ese lado todo bien. Hay algún retorno con errores en el placaje, pero bueno, son corregidos, pero yo creo que seguimos permitiendo muchas veces en cobertura más yardas de retorno de la que deberíamos, permitiendo prácticamente casi siempre esas 7-8 yardas que son al final un primer down, pero bueno, sin tampoco nada más que comentar. Creo que os lo he dicho básicamente todo. Tengo aquí apuntadas algunas cosas que ya empezamos así, que bajamos el pistón con el 35-6, contemporizando el ataque. Los cuartos downs que gestionamos también muy bien. Ya os digo, ¿no? Yo creo que la segunda mitad sí que la defensa estuvo a un nivel más superior a lo que estuvo en la primera parte. Gran partido, viajamos a Buffalo y una buena piedra de toque. A ver hasta dónde va a ir dando este equipo, que está creciendo, ya os digo, ¿no? Vamos a ver. Todavía hay muchísimas cosas que mejorar, pero este equipo es mejor que cuando
comenzó la liga. Este equipo es diferente, tanto en ataque como en defensa, al que vimos contra Las Vegas. Y por ese lado tenemos que ser confiados, ¿no? Y ver a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? El trabajo que se está haciendo, y confiar en ese trabajo. Sin más, es que no queda otra, y luego ya veremos a ver, ¿no? Si es un desastre como fue contra Steelers todo el resto de la temporada. Bueno, pues que sea lo que tenga que ser. De todas formas, el calendario se está poniendo realmente sencillo. Hemos visto que los Steelers no parecían los Steelers. Hemos visto a Carolina. Ni siquiera Miami yo creo que dio un nivel como el de años anteriores. Las Vegas, aunque ahora vayamos a Buffalo, luego tenemos Nueva Orleans, tenemos también que recibir a Tennessee. Bueno, o sea que son equipos que van a estar seguro cuando nos reciban por debajo del 0-5, con más derrotas que victorias. O sea que el calendario yo creo que también nos va a ir dando una imagen, yo creo que no va a ser la nuestra, real, ¿no? Porque son partidos, ya os digo, ¿no? Por eso tengo ganas, ¿no? Del partido de Búfalo, por ver un poco hasta dónde somos capaces, ¿no? Con un equipo que va a ser contendiente, ¿no? A la Super Bowl, y por ahí un poco te va a dar y te va a poner un poco en nuestro lugar, ¿no? Sin las dudas de, ostras, Steelers, no sé qué, ostras, Las Vegas, Carolina, no son tan buenos. Bueno, pues es un poco mi sensación. Así que nada, chicos, nos vemos ya el fin de semana. Hasta luego.